La puerta se abrió con un chirrido que me heló la sangre. Y allí estaba él. El padre de María. Con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando toda la noche. José. Entra. No puedes seguir fingiendo que no lo sabes. Murmuró con una voz ronca que cortaba el aire húmedo de Oviedo como un cuchillo asturiano. En ese instante, el mundo se derrumbó bajo mis pies. Porque lo que él me iba a revelar no era solo un secreto familiar, era el mío propio. Enterrado bajo capas de mentiras que me asfixiaban desde hacía años. Me llamo José. Y en las brumosas mañanas de Oviedo, donde el humo de las chimeneas se mezcla con el aroma de la sidra recién escanciada, siempre creí que mi vida era un equilibrio precario entre la tradición y el deseo prohibido. Tenía 28 años. Un trabajo anodino como profesor de historia en un instituto del casco viejo. Y una fachada impecable, el amigo leal. El hijo devoto. El chico que nunca cuestionaba las normas de una familia católica donde el pecado se susurraba en confesionarios húmedos. Pero todo eso se desmoronó aquella tarde de otoño. Cuando crucé el umbral de la casa de María. Mi mejor amiga desde la infancia. Sin imaginar que su padre, don Antonio, guardaba en su pecho un veneno que me obligaría a enfrentar al fantasma de Manuel. María y yo nos conocimos en el patio del Colegio San José. Bajo la sombra de los castaños que tiñen de oro las aceras de la capital asturiana. Ella era la hija del herrero. Con rizos rebeldes y una risa que desafiaba las nubes perpetuas de la región, yo. El huérfano de madre. Criado por un padre viudo que me enseñó a tallar madera como si cada golpe de cincel pudiera ahuyentar los demonios internos. Juntos. Exploramos los callejones empedrados de Cimadevilla. Robamos manzanas de los huertos del Naranco y soñamos con escapar de la asfixia de un pueblo donde el amor se medía en misas dominicales y compromisos arreglados. José. Tú y yo contra el mundo. Me decía ella. Enlazando su meñique con el mío. Ajena a que mi corazón latía por ritmos distintos. Prohibidos. Manuel entró en nuestras vidas como una tormenta de verano en las playas de Rodiles, repentino. Arrollador. Imposible de ignorar. Era el primo lejano de María. Llegado de Madrid para estudiar arquitectura en la Universidad de Oviedo. Alto. Con la piel curtida por soles sureños y ojos negros que parecían pozos sin fondo. Manuel tenía esa gracia felina que hacía que las mujeres y algunos hombres se giraran en las plazas llenas de peregrinos camino a Santiago. Al principio, lo vi como una amenaza, robaba la atención de María en nuestras tertulias de café en la calle Gascona, donde el bullicio de las sidrerías ahogaba nuestras confidencias. Pero pronto, en las noches de estudio compartido en su piso de la corredoría, noté cómo su mirada se demoraba en mí. Como sus roces accidentales al pasar un libro encendían chispas en mi piel. No fue amor a primera vista, fue una grieta en la armadura que construí con años de negación. Recuerdo la primera vez que nos besamos, era una noche de San Mateo. Con el cielo estrellado sobre la fuente de los caños del Fresno. Y el eco de las gaitas resonando en las fiestas. Habíamos bebido sidra hasta que el mundo se volvió borroso. Y de repente, en un callejón oscuro detrás de la catedral, sus labios encontraron los míos. Fue un beso torpe. Desesperado. Cargado de la urgencia de dos almas que saben que el amanecer traerá juicios. Esto no puede ser. José. Jadeó él contra mi cuello. Pero sus manos decían lo contrario. Aferrándose a mí como si yo fuera el único ancla en un mar de dudas. Desde entonces, vivimos en las sombras. Nuestros encuentros eran robados, un fin de semana en un caserío abandonado en los picos de Europa. Donde el viento aullaba secretos entre las hayas, una escapada a Gijón. Fingiendo ser turistas en la playa de San Lorenzo. Donde el mar Cantábrico lavaba nuestros pecados. Manuel era un torbellino de pasión y contradicciones, de día.
El estudiante brillante que citaba a Lorca en las aulas, de noche. El amante que me susurraba promesas de futuro mientras sus dedos trazaban mapas invisibles en mi espalda. Yo. En cambio. Era el cobarde, temía a mi padre. Con su rosario eterno y sus sermones sobre la pureza, temía a la sociedad obetense. Donde los chismes viajan más rápido que el tranvía por la calle Uría. Algún día lo diremos todo. Me juraba Manuel. Pero yo solo asentía, tragándome el nudo de culpa que me ahogaba. María lo sospechaba. Por supuesto. En sus ojos verdes, tan agudos como las agujas de la catedral gótica, leía la pregunta no formulada. José. ¿Qué te pasa con Manuel? Lo miras como si fuera el sol. Me pinchaba en nuestras caminatas por el parque de San Francisco, donde los pavos reales graznaban como almas en pena. Yo reía. Desviaba el tema hacia los últimos cotilleos del barrio. Pero el secreto nos separaba como un río invisible. Ella, con su propia batalla contra un novio celoso y un padre autoritario. Era mi confidente en todo menos en esto. Eres mi hermano. José. Nunca te juzgaré. Me dijo una vez, abrazándome bajo la lluvia torrencial de un invierno asturiano. Ojalá hubiera creído en sus palabras entonces. Aquella tarde fatídica. El aire de Oviedo olía a castañas asadas y a hojas húmedas. Un preludio otoñal que me envolvió como un sudario mientras caminaba hacia la casa de María en el barrio de la Tenderina. Llevaba una botella de vino de la Ribera del Duero como excusa para nuestra cena semanal. Pero en realidad, huía de una discusión con Manuel. La noche anterior, en su cama deshecha, habíamos peleado por primera vez. Él quería ir a una manifestación del orgullo en Madrid. Gritar al mundo nuestro amor, yo. Aterrorizado por las represalias. Le supliqué discreción. Eres un hipócrita. José. ¿Cuánto más vas a vivir mintiéndote? Me espetó. Y sus palabras me dolieron más que cualquier puñetazo. Salí de allí con el corazón en pedazos, buscando refugio en María. Pero cuando llamé a la puerta de madera tallada, con sus herrajes oxidados por la humedad cantábrica, no fue su rostro sonriente el que apareció. Don Antonio, con su delantal de herrero aún manchado de hollín, me miró como si yo fuera un extraño. Tenía 60 años. Pero el peso de la viudez y las deudas del taller lo habían encorvado como un roble viejo. Pasa. Hijo, dijo. Y su voz temblaba. Un eco de la fragilidad que nunca le vi antes. La casa olía a pan recién horneado y a incienso de la última misa. Pero el silencio era ensordecedor. María no estaba, había salido a comprar. Me explicó. Y entonces, sin preámbulos, me llevó al salón donde el crucifijo de pared parecía juzgarme. Siéntate. José. Hay algo que debes saber sobre Manuel. Su confesión cayó como un rayo en la tormenta. Me contó que Manuel no era solo su sobrino lejano, era su hijo ilegítimo. Nacido de una aventura prohibida con una mujer de Bilbao. Ocultado durante años para preservar el honor familiar. Lo traje aquí para protegerlo. Para darle una vida decente en esta ciudad de secretos. Pero tú. Tú lo has despertado. José. Lo has hecho cuestionar todo. Mis manos sudaban sobre el regazo, el vino se calentaba en mi mochila como una bomba de relojería. ¿Qué quieres decir? Balbuceé. Pero en el fondo lo sabía. Don Antonio había visto las miradas. Los roces. Las noches en que Manuel volvía a casa con el olor de mi colonia en la piel. Él te ama. José. Y tú a él. Pero esto no es un cuento de hadas. En Oviedo. En España,
El amor como el vuestro es un escándalo que destruye familias. Lágrimas surcaban sus mejillas arrugadas. Y por primera vez vi al hombre detrás del herrero, un padre aterrorizado. Un pecador arrepentido. Me reveló cartas amarillentas de la madre de Manuel. Cartas que hablaban de un amor truncado por la vergüenza social. De un aborto forzado que casi la mata. No dejes que mi hijo cometa mis errores. Di la verdad. ¿O perderéis todo? Sus palabras me atravesaron como astillas de madera sin pulir. ¿Verdad? Mi verdad era un laberinto de miedos, el rechazo de mi padre. La pérdida de María. El exilio de Manuel de esta tierra que lo vio nacer en secreto. Salí de allí tambaleándome. El cielo de Oviedo descargando una lluvia fina que empapaba mis ropas como lágrimas ajenas. Corrí hacia el río Nalón, donde Manuel y yo solíamos sentarnos en el puente de San Juan, lanzando piedrecitas al agua turbia mientras planeábamos un futuro imposible. Allí, bajo el peso de la revelación, me enfrenté a la tormenta interna. Llamé a Manuel. Mi voz quebrada por el viento, ven. Necesito verte. Todo ha cambiado. Él llegó en su moto destartalada, con el pelo revuelto y los ojos llenos de reproche por nuestra pelea. Lo abracé sin palabras. Y en ese abrazo, el mundo se redujo a nosotros dos almas perdidas en la niebla asturiana, unidas por un lazo que la sociedad quería romper. Pero el destino, caprichoso como las mareas del Cantábrico, tenía más giros. Esa noche, en su piso, le conté todo, el secreto de su nacimiento. Las palabras de don Antonio. Mi terror paralizante. Manuel se quedó inmóvil. Su rostro pálido como la luna sobre los montes. Mi padre. ¿Me ha mentido toda la vida?, murmuró. Y en sus ojos vi el abismo de la traición. No era solo el secreto familiar, era la capa de mentiras que nos envolvía a todos. ¿Y tú, José? ¿Me amas lo suficiente para luchar?, me desafió. Su voz un susurro afilado. Asentí. Pero en mi pecho, el pánico crecía como maleza. Al amanecer, mientras él dormía, encontré en su cajón una carta, una oferta de trabajo en Barcelona. Un billete de tren para dos. Fechado para la semana siguiente. ¿Era su plan de escape? ¿O una trampa para arrastrarme al precipicio? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones crudas, dignas de un drama de Calderón de la Barca. María, al enterarse por su padre quien, en un arrebato de culpa, lo confesó todo, me confrontó en la plaza de la Constitución, bajo la mirada indiferente de la estatua de Jovellanos. Eres un mentiroso. José, ¿cuánto tiempo me has ocultado esto? Manuel es mi hermano. Por Dios, gritó, su voz rompiendo el murmullo de los transeúntes. Lágrimas de rabia surcaban su rostro. Y en ese momento, vi el daño que mi silencio había causado, no solo a mí, sino a ella, la inocente en nuestra red de engaños. Intenté explicarme, balbuceando sobre el miedo, la vergüenza heredada de generaciones de silencio español. Pero ella se alejó, dejando un vacío que el viento otoñal no pudo llenar. Manuel, por su parte, se sumergió en una furia contenida. Si mi propia sangre me ha traicionado, ¿qué esperanza hay para nosotros?, me espetaba durante nuestras caminatas nocturnas por el Huelga, donde las luces de las farolas parpadeaban como estrellas moribundas. Discutíamos hasta el agotamiento, él, soñador y rebelde, evocando las luchas de los mineros asturianos por la libertad, yo, anclado en el peso de la tradición.
recordando las historias de mi abuela sobre amores prohibidos que terminaban en conventos o tumbas prematuras. Una noche. En la cima del cerro de Santa María. Con Oviedo extendiéndose a nuestros pies como un tapiz de sombras. Llegó el primer quiebre real. Te iré a Barcelona solo. José. No puedo esperar a que elijas. Declaró. Y su voz era un filo que cortó mi alma en dos. El conflicto escaló cuando mi padre se enteró. Un domingo. Después de la misa en la iglesia de San Isidoro. Me esperó en casa con el rostro pétreo. El periódico doblado como un arma. Tú, amigo, Manuel. He oído rumores. ¿Es verdad lo que dicen en el taller de Antonio? Su voz temblaba de ira contenida. Un eco de la España franquista que aún latía en sus venas. Negué al principio. Pero bajo su mirada acusadora. Colapsé. Padre. Lo amo. Es mi vida. El slap que siguió no fue físico, nunca lo fue. Sino un silencio glacial que duró días. Has traído vergüenza a nuestra sangre. José. Sal de mi vista. Aquellas palabras me destrozaron. Recordándome que en esta tierra de catedrales y sidra, el amor queer es una herejía que se paga con exilio emocional. La traición mayor vino de donde menos lo esperaba, Manuel. En una fiesta improvisada en una sidrería de la fábrica de armas. Donde el eco de las risas ahogaba el dolor. Lo vi besando a un chico de la Facultad de Bellas Artes. Fue un instante fugaz. Un roce de labios bajo las luces tenues. Pero suficiente para encender el fuego de la duda. ¿Por qué? ¿Manuel? ¿Era todo una mentira? Le grité más tarde en el callejón. La lluvia convirtiendo nuestras lágrimas en ríos. Él. Con los ojos hundidos. Confesó, tenía miedo. José. Miedo de que tú nunca dieras el paso. Quería herirte como me heriste a mí. Era una venganza infantil. Nacida del pánico compartido. Pero dolía como un puñal en el pecho. En ese momento, entendí la profundidad de nuestra fragilidad, dos hombres amándose en una sociedad que nos obliga a devorarnos para sobrevivir. El clímax estalló una semana después. En la víspera de su partida. Oviedo amanecía bajo una niebla espesa. Como si la ciudad misma conspirara para ocultar nuestros pecados. Corrí a la estación de tren. El corazón latiendo al ritmo de los andenes. Solo para encontrar a Manuel con una maleta en mano y María a su lado. Ella, con los ojos hinchados de llanto, me tendió una carta, léela en casa. Es hora de que todos sanemos. Dentro. Las palabras de Manuel me desgarraron, te amo demasiado para arrastrarte al infierno conmigo. Quédate. José. Encuentra tu voz en esta tierra que te vio nacer. Yo regresaré cuando el tiempo haya curado las heridas. Era su sacrificio. Un acto de amor tan puro como cruel. Nacido del secreto que su padre, nuestro padre, en cierto modo, había desenterrado. Caí de rodillas en el andén. El silbato del tren como un lamento fúnebre. Mientras lo veía partir hacia el sur. Hacia una Barcelona que prometía libertades que Oviedo aún negaba. María me levantó. Su abrazo un bálsamo amargo. Somos familia. José. Incluyendo a él. ¿Volverá? Pero en ese instante. El PHNN me invadió, PHNN contra el destino. Contra las mentiras que nos ataron. Contra una cultura que glorifica el sufrimiento romántico como en las novelas de Pérez Galdós. ¿Por qué nuestro amor debía ser un drama de traiciones y exilios? Los meses siguientes fueron un purgatorio gris. Digno de las novelas de Unamuno. Donde el alma se retuerce en el vacío de la duda existencial. Oviedo.
con sus fachadas modernistas salpicadas de musgo y sus plazas donde los ancianos juegan a la brisca bajo toldos raídos, se convirtió en un laberinto de recuerdos que me acechaban en cada esquina. Enseñaba clases sobre la Revolución de 1934. Los mineros asturianos alzándose contra la opresión. Pero mis palabras sonaban huecas. Un eco de la rebelión que yo mismo no había osado emprender. Mi padre, en su terquedad católica, me toleraba con silencios punzantes, sirviéndome fabada los domingos como un ritual de redención forzada. El Señor perdona a los arrepentidos, murmuraba. Pero sus ojos decían lo contrario, yo era la mancha en el linaje. El hijo que había elegido el fuego eterno sobre la salvación familiar. María se convirtió en mi salvavidas. Frágil pero inquebrantable. Reconstruimos nuestra amistad en tertulias clandestinas en su taller, donde el clangor del martillo de don Antonio ahogaba nuestras confesiones. Él, transformado por la verdad, me trataba ahora con una ternura paternal que me desarmaba. Hijo, el amor verdadero no se esconde en sótanos, se grita desde las montañas. Me dijo una tarde, mientras forjaba una herradura bajo la luz mortecina de la fragua. Sus palabras, impregnadas del estoicismo asturiano, me impulsaron a escribirle a Manuel cartas larguísimas, llenas de la poesía cruda de Rosalía de Castro, evocando los paisajes que compartimos, las brañas nevadas de Somiedo, el verdor furioso de los valles. Pero las respuestas eran escasas. Telegráficas, estoy bien. Pienso en ti. Dale recuerdos a María. Cada silencio era una puñalada, alimentando la NC de un abandono que no era traición, sino supervivencia. La decisión difícil llegó con el invierno, cuando la nieve cubrió Oviedo como un manto de olvido. Recibí una llamada de Barcelona. Manuel había sido hospitalizado tras un accidente de moto. Nada grave, un brazo roto. Contusiones. Pero suficiente para romper el dique de mi cobardía. Empaqué una maleta esa misma noche, despidiéndome de mi padre con un abrazo que sabía a despedida. Vuelve cambiado, José, o no vuelvas, gruñó él. Pero en su voz había un atisbo de orgullo. El reconocimiento de un hombre que, en su juventud, también había amado en secreto. María me acompañó a la estación, su mano en la mía como en los viejos tiempos. Dile que lo esperamos. Y tráelo de vuelta. Por favor. El tren partió al alba, cortando la niebla como un cuchillo. Y por primera vez, sentí el pulso de la libertad. No era huida, sino confrontación. Barcelona me recibió con su caos mediterráneo. Un contraste brutal con la melancolía norteña de Oviedo. Las ramblas bullían de vida al mimos. Guitarristas flamencos. El aroma de churros fritos. Pero yo solo veía sombras. Encontré a Manuel en una clínica modesta de l'Eixample, con el brazo en cabestrillo y el rostro demacrado por noches de insomnio. José, ¿qué haces aquí?, susurró al verme. Sus ojos negros llenos de una mezcla de alegría y terror. No respondí con palabras, crucé la habitación en 3 zancadas y lo besé. Un beso profundo, reivindicativo, que borraba meses de separación. Los enfermeros apartaron la vista. Pero en ese instante, nada importaba, éramos 2 amantes reclamando su espacio en un mundo que nos había negado tanto. Allí, en la penumbra de la habitación, desentrañamos las capas de malentendidos. Manuel confesó su pánico tras la revelación de don Antonio. El peso de ser un bastardo en una familia de herreros orgullosos lo había empujado a huir. A buscar en Barcelona una identidad propia, lejos de los ojos juzgadores de Oviedo. Pensé que si te arrastraba conmigo, te destruiría. Tú,
Con tu arraigo a la tierra asturiana. A tu padre. No podía ser egoísta. Sus palabras me enfurecieron y conmovieron a partes iguales. PHNN por su presunción de decidir por mí. NGCM por el niño abandonado que aún latía en él. Yo. A mi vez. Admití mi hipocresía, los años fingiendo heterosexualidad. Las noches masturbándome con culpa. El miedo paralizante a ser el maricón del barrio. Te dejé ir porque soy un cobarde. Manuel. Pero ya no. Volveremos juntos. Y lo gritaremos desde la fuente de los caños si es preciso. Nuestra reconciliación fue un torbellino de pasión contenida. Limitada por las paredes blancas del hospital. Paseábamos por el parque de la Ciutadella al atardecer. Tomados de la mano bajo los plátanos centenarios. Ignorando las miradas curiosas. Barcelona. Con su historia de exilios y resistencias, de la guerra civil a las luchas por los derechos LGTB. Nos envolvió en una red de posibilidad. Manuel me mostró su nuevo mundo, bares queer en el Raval donde la diversidad era celebración. No escándalo, amigos que nos acogieron sin preguntas. Compartiendo paella y vinos de Priorat en terrazas con vistas al mar. Por primera vez. Hicimos el amor sin prisas. En su pequeño apartamento de Gracia. Con las persianas abiertas al rumor de la ciudad. Sus manos en mi piel eran redención. Sus gemidos un himno a la vida que habíamos casi perdido. Pero el idilio no duró. Una carta de María trajo la sombra de Oviedo de vuelta. Don Antonio había sufrido un infarto. El estrés de los secretos lo había consumido. Vuelve. José. Él te necesita. Y Manuel. Es su hijo. Al fin y al cabo. El dilema me partió en dos, quedarme en esta burbuja de aceptación. ¿O regresar al nido de serpientes familiares? Manuel. Con su intuición felina. Lo vio en mis ojos. No puedo obligarte a elegir entre mí y ellos. Pero si vuelves solo. Esto se acaba para siempre. Sus palabras fueron un ultimátum envuelto en amor. Un eco de la traición que casi nos destruye. Pasé noches en vela. Caminando por la Sagrada Familia. Cuya silueta gótica me recordaba las catedrales de casa, construcciones eternas erigidas sobre sacrificios humanos. La elección fue agonizante. Un parto de fuego y sangre emocional. Llamé a mi padre. Mi voz temblorosa sobre la línea entrecruzada por interferencias. Padre. Manuel y yo. Vamos a volver. Pero como pareja. Si no puedes aceptarlo. No regresaré. Hubo un silencio eterno. Roto solo por su respiración entrecortada. Hijo. La sangre es más espesa que el agua. Tráelo. Hablaremos. No era perdón pleno. Pero era un comienzo. Un quiebre en la armadura del orgullo asturiano. A Manuel le costó más la idea de enfrentar a don Antonio. Su padre oculto. Lo aterrorizaba. ¿Y si me rechaza? ¿Y si soy solo un error para él? Lo abracé. Susurrándole verdades que el tiempo había forjado, el amor no es error. Manuel. Es la única verdad en este mundo de mentiras. Regresamos en tren. Un viaje de 12 horas que se sintió eterno. Con el Cantábrico cambiando de gris norteño a azul catalán en nuestra ventana. Oviedo nos recibió con una nevada tardía. Copos danzando como confeti de bienvenida o luto. En el hospital. Don Antonio yacía pálido. Tubos serpenteando su cuerpo como venas de hierro. Al vernos entrar de la mano. Su mirada se suavizó. Hijo. Manuel. Ven aquí. Fue un reencuentro torpe. Lleno de pausas y lágrimas no derramadas, el herrero.
El arquitecto bastardo. El amante devoto. Perdóname por las sombras que te eché encima, murmuró don Antonio. Y Manuel. Por primera vez. Lo abrazó como a un padre. No como a un tío lejano. María. Con su resiliencia de mujer asturiana. Orquestó la sanación. Organizó una cena familiar en la casa. Con fabada humeante y queso de cabrales. Donde las palabras fluyeron como sidra escanciada, confesiones. Risas ahogadas. Promesas de no más secretos. Mi padre llegó reticente. Pero al ver a Manuel ayudar en la cocina, algo se ablandó en él. Eres bienvenido, muchacho, le dijo. Y aunque el camino era largo, era un puente tendido sobre el abismo. Sin embargo, el caotrao inesperado acechaba en las sombras. Una semana después, en plena Cuaresma, recibí una llamada anónima, un vecino chismoso. Enfurecido por el escándalo gay en la tenderina. Había alertado al obispo local. Rumores de boicot al taller de don Antonio. Presiones para que Manuel abandonara la universidad. La ira me consumió, después de todo. ¿Aún éramos presas de la hipocresía española? En una asamblea improvisada en la plaza del ayuntamiento, bajo la lluvia primaveral, Manuel y yo nos plantamos, somos dos hombres que se aman. Oviedo nos vio nacer, que nos vea vivir. La multitud murmuró PHNN de los conservadores. Aplausos tímidos de los jóvenes. Pero en ese acto de vulnerabilidad, encontramos aliados inesperados, un cura progresista. Una asociación LGTB local. Incluso mi padre. Quien levantó la voz por primera vez, dejad en paz a mi hijo. El amor es de Dios. La primavera de Oviedo floreció con una ferocidad tardía. Las lilas del jardín botánico estallando en púrpura como si la ciudad misma quisiera expiar sus culpas. Nuestro escándalo no destruyó, sino que catalizó. El taller de don Antonio prosperó con encargos solidarios. Manuel terminó su tesis sobre arquitectura queer en la Asturias rural, inspirada en los refugios mineros como metáforas de resiliencia oculta. Yo, liberado del yugo del secreto, empecé un blog Anónimos Amores en la Niebla donde narraba fragmentos de nuestra historia, tejiendo hilos de Lorca y Valle Inclán con la crudeza de la vida asturiana. Los lectores, anónimos en su mayoría, compartían sus propios exilios emocionales, un minero de Langreo que amaba en silencio, una maestra de Gijón rechazada por su familia. En esas confesiones, hallé la catarsis que las terapias nunca ofrecieron. Pero la verdadera profundidad psicológica vino en las noches tranquilas, cuando Manuel y yo yacíamos enredados en sábanas que olían a lavanda del naranco. Ahí, desnudos de cuerpo y alma, desentrañábamos las cicatrices, su resentimiento por un nacimiento robado. Mi terror a la intimidad como traición al linaje paterno. A veces sueño que soy invisible, José, que mi amor por ti es solo un eco, confesaba él. Y yo respondía con besos que cartografiaban su piel, recordándole que éramos reales, tangibles, eternos. El sexo entre nosotros evolucionó de urgencia desesperada a ritual sagrado, lentos preliminares al amanecer. Con el sol filtrándose por las persianas como bendición, penetraciones que eran comuniones. No conquistas. En esos momentos, el mundo exterior con su homofobia latente, sus leyes progresistas que aún cojeaban, se desvanecía, dejando solo el latido compartido de dos corazones asturianos. María, ahora la arquitecta de nuestra nueva normalidad, encontró su propio amor, un periodista de Avilés, sensible y ateo, que la cortejaba con versos de gloria fuertes en cafés de la calle Majer. Gracias por romperme el corazón para arreglarlo mejor, me dijo una tarde.
Mientras paseábamos por el Monte de la Providencia, con vistas al valle donde el Nalón serpenteaba como un amante caprichoso. Don Antonio, recuperado milagrosamente, nos legó una herencia inesperada, no dinero, sino historias. En su lecho de muerte, que no llegó pronto, sino años después, tras una vida plena de forja y reconciliación, nos contó de su juventud, un amorío con un compañero de taller, un beso robado en las fraguas nocturnas, silenciado por el miedo al escándalo. Vosotros sois mi redención. Chicos, habéis hecho lo que yo no pude. Sus palabras, pronunciadas con voz de herrero cansado, nos unieron en un lazo filial que trascendía la sangre. No todo fue idílico, los conflictos residuales acechaban como nubes en el horizonte cantábrico. Mi padre, en su vejez, luchó con demonios internos, asistía a misas por nosotros. Pero a veces, en cenas familiares, soltaba frases hirientes, reliquias de una educación rígida. Sed discretos. Por el amor de Dios. Manuel, herido en lo más hondo, respondía con silencio gélido. Y yo mediaba. El eterno pacificador. Hasta que una Navidad, bajo el Belén de la catedral, explotó la bomba. ¿Discreto? ¿Cómo tú lo fuiste con madre? ¿Fingiendo santidad mientras la descuidabas por tus rezos? Estallé. Y el salón se congeló. Mi padre, con lágrimas en los ojos, confesó, tenía miedo. José. Miedo de no ser suficiente para ti. ¿Para ella? Fue el turning point, un abrazo torpe. Un perdón mutuo, que transformó nuestra familia en un mosaico imperfecto pero vivo. El cao trao final. Aquel que me hace temblar aún al recordarlo. Ocurrió en el verano de nuestros 30 años. Durante las fiestas de San Mateo. Manuel, ahora profesor adjunto, me propuso matrimonio en el puente romano sobre el Nalón, de rodillas, con un anillo de plata forjado por don Antonio, quien, en su sabiduría final, lo había diseñado como símbolo de unión indisoluble. Cásate conmigo, José. No por la ley, sino por nosotros. Por Oviedo. Por España. Por el mundo que nos quiso romper. Lágrimas nublaron mi vista, el río murmuraba aprobaciones antiguas. Sí. Respondí. Y el beso que siguió fue testigo de testigos invisibles, los espíritus de amantes pasados. Los vientos del Cantábrico que habían azotado nuestras dudas. La ceremonia fue un acto de defiance romántico, no iglesia, sino un claro en el hayedo de redes, con María oficiando como sacerdotisa laica, mi padre y don Antonio como testigos. Un círculo de amigos queer con guitarras flamencas y sidra casera. Juramos bajo las estrellas, prometiendo no más secretos, no más huidas. En la salud y en la tormenta. En la niebla de Oviedo y el sol de Barcelona. Recitamos. Y el eco de nuestras voces se fundió con el ulular de los búhos. Aquella noche, hicimos el amor en una tienda bajo la luna. Nuestros cuerpos entrelazados como raíces de castaño. Celebrando no solo el unión, sino la supervivencia. Hoy, años después, miro atrás y veo no tragedia, sino epopeya humana, un amor gay forjado en el yunque de la traición y el malentendido. Templado en el fuego de decisiones imposibles. Manuel y yo criamos un jardín en el patio de nuestra casa en la corredoría tomates. Lilas. Un limonero que desafía el frío asturiano. Símbolo de lo que cultivamos contra las adversidades. María es madrina de nuestros hijos adoptivos, 2 gatos callejeros rescatados de Cima de Villa. Mi padre, en su sillón junto a la chimenea,
Cuenta anécdotas con Manuel como si fuera su yerno de toda la vida. Y don Antonio. Su espíritu ronda en cada herradura que cuelga en nuestra puerta, recordándonos que los secretos, una vez revelados, liberan. En esta España de transiciones, donde el arcoíris ondea en las plazas pero las sombras persisten, nuestro amor es un testimonio, no de victoria absoluta, sino de perseverancia romántica. Porque al final, en las brumosas mañanas de Oviedo, lo que queda no es el PHNN de las traiciones pasadas, sino la NGCM profunda por las almas que, como la nuestra, eligieron amar a pesar de todo. Y en ese elegir, hallamos la verdadera libertad.